muchachos, vamos a clasificar este sujeto según varios criterios. El primero es por la presencia en el enunciado. Nosotros reconocemos tácito o expreso. ¿Cuándo es tácito? Cuando ese sujeto está sobreentendido. Trabaja mucho cada día. Alguien trabaja mucho cada día. No está mencionado. Sabemos que existe, alguien realiza la acción de trabajar, pero no está mencionado. En cambio, en esta oración, Alejandra trabaja mucho cada día, sí podemos observar que se menciona a quien está realizando la acción. Aquí pueden leer ustedes Alejandra. Este es un sujeto expreso. Por la incrustación de otra frase nominal, es decir, una frase nominal dentro de otra frase nominal. Si ocurre esta circunstancia, es decir, si en el sujeto encontramos modificador indirecto o aposición, ese sujeto se llama complejo. Por ejemplo, el sujeto aquí es el padrino de Lidia y decimos nos visitó. Entonces, al analizar el padrino de Lidia, nos damos cuenta de que aquí existe un modificador indirecto. Mira, se une al núcleo padrino a través del nexo de. Por lo tanto, el sujeto es complejo. Se trata de una frase nominal compleja, se trata de un sujeto complejo, ¿no? Como estamos hablando de sujeto y no de la frase, entonces aquí colocamos complejo. Igual aquí, colocamos incomplejo si no se va a encontrar otra frase nominal. Un amable señor nos visitó. Sujeto, y aquí está el predicado. Al analizar este sujeto, nos damos cuenta de que existe un núcleo, señor, y dos modificadores directos, un y amable. No existe, como aquí, un modificador indirecto, ni tampoco existe aposición. Por lo tanto, el sujeto es incomplejo. Por el número de núcleos. Si existe solo un núcleo, el sujeto es simple. Si existen dos o más núcleos, el sujeto es compuesto. El profesor recibió un reconocimiento. ¿Cuál es el núcleo? Profesor. Es solo un núcleo. Así que, sujeto simple. En la segunda oración, el profesor y su alumno recibieron un premio. ¿Cuántos núcleos tenemos aquí? Dos. Profesor y alumno. Cuando existen dos o más núcleos, sujeto compuesto. Por la realización de la acción verbal. El sujeto es agente siempre y cuando realice la acción. El sujeto agente aparece en la voz activa. Sujeto agente en la voz activa. Por ejemplo, el jugador Aquino anotó 2 goles. ¿Quién es el sujeto? El jugador Aquino. ¿Quién anota los goles? El jugador Aquino. El sujeto paciente, por el contrario, es el que recibe la acción. El sujeto se encuentra en la voz pasiva. 2 goles fueron anotados por el jugador Aquino. ¿De qué hablo? De 2 goles. ¿Y qué digo de esos goles que fueron anotados por el jugador Aquino? Es decir, la acción de ser anotados recae sobre esos goles, pero quien realiza la acción es el jugador Aquino. Otro ejemplo. Pedro come una manzana, la manzana es comida por Pedro. Raúl graba un video, el video es grabado por Raúl. La selección peruana ganó 2 partidos seguidos.
2 partidos seguidos fueron ganados por la selección peruana. Así de sencillo. Ahora, con estos conocimientos de cómo identificar el sujeto, cómo es la estructura que puede tener y cómo se clasifica, practiquemos un poquito. Acá tenemos 2, 4, 6, 8 oraciones para que tú pichanguees un poco. A ver, al joven universitario se lo llevó la policía. Esa es nuestra primera oración. ¿Qué hacemos? ¿Se acuerdan? Primero, ubicar el verbo principal. Por fortuna, aquí solo hay un verbo, llevó. Entonces, ahí está. Verbo principal, que como ya sabemos, es el núcleo del predicado. Ahora nosotros preguntamos, ¿quién llevó? ¿Quién se lo llevó? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es, fíjense ustedes, la policía. Entonces, acá está. La policía es el sujeto que nosotros estamos buscando. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo. En la biblioteca donde su abuelo trabaja, lo condecoró el alcalde al jubilarse. A ver, ubiquemos el verbo principal. ¿Ya lo hallaste? Tenemos 2 verbos. Trabaja, condecoró. Uno de ellos es el principal. Antes de trabaja se encuentra este elemento subordinante, este relativo donde. Por lo tanto, no puedo usar trabaja. Debo usar el verbo condecoró. Este es el núcleo del predicado. Es más, si tú te acuerdas del análisis de la frase nominal, donde su abuelo trabaja es una proposición subordinada adjetiva que modifica a biblioteca. No puedo trabajar con ese verbo, es subordinado. El verbo es condecoró. La pregunta es, ¿quién lo condecoró? La respuesta, el alcalde. Ahí está. Este es el sujeto que buscamos en esta oración. La siguiente. A orillas del río Marañón vive la tribu secuoya de Coranque dedicada a la pesca. Sigamos el procedimiento. Verbo principal. Vive. ¿Algún otro verbo? No. Dedicada no es un verbo, es un adjetivo. Así que como hay un solo verbo, es fácil. Este verbo es el núcleo del predicado, ya saben, el verbo principal es núcleo del predicado. Y ahora pregunto, ¿quién vive? Respuesta, la tribu secuoya de Coranque. Ahí está. Este es el sujeto que nosotros estamos buscando. Fácil. Sigamos. ¿Quién apagó la luz al salir? ¿Ya te diste cuenta? Vamos a comprobarlo. El verbo es solo uno, apagó. Entonces constituye el núcleo del predicado. ¿Quién apagó la luz? Alguien, ¿no? ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es quién, pues. Se trata de un pronombre interrogativo. El pronombre puede ser núcleo del sujeto, ¿no es cierto? Entonces, este elemento, ¿quién es el sujeto? Es como si tú hubieras dicho, Juan apagó la luz, Pepe apagó la luz, Rocío apaga la luz. Te hace dudar un poco
porque se trata de una oración interrogativa. Pero el pronombre, bien sabes, cumple las mismas funciones que el nombre al que sustituye, está cumpliendo la función de sujeto. Hubo muchos invitados que permanecieron hasta el final. A ver, ¿cuál es el sujeto ahí? Y seguramente ya algunos tienen la respuesta. Pues bien, voy a anotar la respuesta. Esta es la respuesta. Se trata de una oración unimembre. El verbo haber es impersonal. ¿Qué caracteriza al verbo impersonal? Que no admite sujeto. ¿De acuerdo? No puede haber sujeto con verbo impersonal. Recuerda siempre eso. Los verbos impersonales son haber, ser y estar cuando remiten al tiempo, los verbos meteorológicos. En un lugar de la Mancha, así empieza el libro que Luis leyó en casa de su padrino. Empieza, leyó. Antes de leyó está el subordinante que. Por lo tanto, no puedo trabajar con ese verbo. Es un verbo subordinado. ¿Con qué trabajo? Con el verbo empieza. Si es el principal, yo sé que es el núcleo del predicado. No puedo preguntar ¿quién empieza? No hay respuesta. Sí puedo preguntar ¿qué empieza? ¿Qué empieza así? Respuesta, el libro que Luis leyó en casa de su padrino. Ahí está. Este de aquí es el sujeto buscado. ¿Te la tomaste? ¿Te la tomaste toda? La medicina, la leche. ¿Quién se la tomó? ¿Tomaste? Tú tomaste. Yo tomé, tú tomaste. ¿Se dan cuenta? Debemos verificar que el sujeto no sea tácito. A veces insistimos. A la fuerza queremos hallar un sujeto, pero es tácito como en esta oración. Y por último, Juanita, ganaste el primer puesto. ¿Cuál es el sujeto? Verbo principal. Por suerte solo hay uno. ¿Quién ganaste? Ganaste. Segunda persona. Tú ganaste. ¿No es Juanita? No. Mira, aquí hay una coma. Lo que me indica que Juanita es el vocativo. Y el vocativo es un elemento extraoracional. Juanita, tú ganaste. Pero no he dicho tú. ¿Se sobreentiende? Se sobreentiende. Sujeto entonces, tácito. Tú. Es solo cuestión de practicar. Te habrás dado cuenta de que es bastante sencillo si es que sigues el método. Practica mucho. Hay preguntas para ti y nos vemos en otra clase.